Casi todos la conocimos cuando ganó jovencísima el Premio Planeta por Melocotones helados. Pero mi invitada de hoy es mucho más que escritora de novelas. Escribe cuentos, novelas juveniles, poemas, ensayos y obras de teatro. Trabaja y colabora en diversos medios de comunicación, radio y televisión. Es directora del Máster de Creación Literaria de la Universidad Internacional de Valencia. Y está considerada a nivel internacional como una experta en pedagogía de la creación. Su labor en redes sociales y creadora de contenidos la ha hecho ganadora del Premio Influencer y, si esto fuera poco, es actualmente candidata a la modalidad de Cultura, Ocio y Deporte en la 9ª edición Top 100 Mujeres Líderes. Tiene su propio perfume, es actriz, presentadora. Vamos, una vida creativa plena. Bienvenida, Espido Freire, a Vidas Creativas. La verdad es que los pequeños logros de una vida, cuando se juntan todos, ¿verdad? Y cuando se condensan, parece que sean algo. Y yo comencé muy jovencita y además con un lanzamiento público muy temprano y, por lo tanto, había dos opciones. O continuar haciendo aquello por lo que había sido conocida desde el primer momento, que era principalmente centrarme en escribir, en ser novelista, o explorar otro tipo de posibilidades que esa oportunidad me permitía. Y yo opté por el segundo. No sé si bien o mal, pero la elección está hecha. Muy bien hecho, muy bien hecho. Te voy a hacer la pregunta de rigor, que es, ¿para ti qué es la creatividad? La creatividad tiene que ver con una mirada personal. Y una mirada personal que es tan potente que se impone a las resistencias externas. Es decir, no basta únicamente, a mi juicio, con ser diferente o tener esa capacidad creativa. Cuando decides compartirla y vencer, por lo tanto, el miedo, las resistencias al juicio ajeno, a tu propia inseguridad, es cuando esa creatividad cobra sentido, porque deja de ser un proyecto personal y se convierte en algo común. Para mí la creatividad tiene mucho que ver con el diálogo y tiene mucho que ver con que el retorno de esa creatividad, con que el espectador o el curioso o el lector acabe por participar en ese proceso creativo. Nace de mí, pero si solo queda en mí, hay algo que no hemos hecho bien. Increíble. ¿Y cómo nace cómo te das cuenta de que tienes esa creatividad como para compartirla con los demás? Eso me imagino que es desde la infancia. O sea, tú desde pequeña ya sabías lo que querías ser, ya notabas que tenías esas ganas de explorar y de crear. Si soy sincera e intento recordar y no reelaborar de mayor lo que sentía de pequeñita, para mí había algo que era muy importante, que tenía que ver con el lenguaje. Primero con hablar, empecé a hablar muy pronto. Soy hija menor y, por lo tanto, también muy estimulada por la familia. La imitación es un gran estímulo, ¿no? Y, por otro lado, el hecho de descubrir que la palabra se podía leer y escribir. Yo me acuerdo cuando todavía no sabía leer, fascinada delante de los libros de mi hermana mayor, fingiendo que leía. Y muy impaciente por cuándo podría leer. Eso es algo que es una experiencia muy común, ¿eh? O sea, dentro de los escritores, por ejemplo, muchos compartimos esa experiencia. Entonces, para mí, emplear bien el lenguaje desde que era muy chiquitita me daba ventajas. Y comencé a darme cuenta de lo sensibles que eran los mayores cuando una pequeñina, pizpireta, porque yo tímida no he sido nunca, rondaba a su alrededor hablando y contando historias y parloteando. Y ahí es donde surge, creo yo, la necesidad de contar historias. Me escucharon muy pronto, me dieron mucha atención cuando era pequeñita y contaba historias y usaba el lenguaje. Y creo que de ahí viene todo. Si nadie me hubiera prestado atención, si nadie me hubiera alabado o incluso si me hubieran criticado o reído, es muy posible que yo hubiera ido por otro lado. Quizás la música, o como gran parte de mi familia, o quizás, no sé, otras cuestiones. Pero en mi caso se combinaron esas cosas. Y además no me importaba demasiado el criterio de las niñas de mi edad. Había alguna que siempre decía, ¡ay, es que hablas muy raro! Y decía, sí. Es decir, había una especie de orgullo en ser diferente. Hay otros niños que rápidamente se inhiben, ¿no? Y que lo que intentan es convertirse como todos los demás. A mí eso me pasó un breve periodo en la adolescencia. Creo que es sano, además, que me pasara en la adolescencia. Porque me gustaba mucho llamar la atención para bien, pero también con todo lo negativo que eso tenía. La extravagancia, la necesidad casi patológica de que me escucharan, de que me miraran, Entonces, eso lo fui limando con el tiempo, creo.
pero me ha hecho sentirme siempre cómoda frente al público o en un escenario o siendo un poco diferente. Nunca he intentado ni humillar, ni insultar, ni llamar la atención por llamarla, sin más. Pero sí que había una satisfacción en ser observada, en ser escuchada, en concitar esa atención. Y bueno, tuve la suerte de poder dedicarme a ello, ¿no? Si no, no sé hasta qué punto hubiera... Pero, ¿cómo nace eso? Porque yo me imagino que, bueno, según lo que acabas de comentar, tu familia, pues, o sea, no has dicho que, o sea, sí te apoyaba, pero ¿qué es lo que hicieron como para que tú tomaras ese camino? O sea, porque es una parte diferente de, pues, no cohibir pues, a tu hija en este caso, pero otra muy diferente, apoyarla y darle las herramientas para que ella pueda seguir ese camino. O sea, ellos te decían, bueno, pues si quieres ir por aquí, haz esto. O, ¿no? Porque es muy difícil al final para los padres identificar qué es para lo que sus hijos realmente, con lo que sus hijos realmente serían felices, ¿no? Entonces, o fuiste tú sola. Tú sola Hombre, y más aún los padres de mi generación, que ya no eran los padres de la suya, ¿no? Pero aún así eran padres que no habían recibido, por ejemplo, ni la información, ni sabían de pedagogía, ni sabían de crianza, más que lo que habían visto y su propia intuición, ¿no? Salvo algunos casos muy excepcionales. Les han educado a ellos también, ¿no? Que es como nosotros a nuestros hijos, sí, sí. No, pero fíjate, nuestra generación se ha esforzado mucho por ser buenos padres, mucho. Y además por desarrollar la creatividad, lo único de cada niño. Y en mi generación, yo soy del año 74, en mi generación eso no era tan frecuente. Había, por supuesto, quien tenía más sensibilidad o más inteligencia emocional de manera innata, ¿no? Mis padres, sin haber podido estudiar todo lo que hubieran deseado, dadas las circunstancias de su momento, ¿no? Han sido los dos personas de una gran inteligencia y a su manera, son muy diferentes, de una gran sensibilidad. Mi madre, mucho más creativa, mucho más expansiva, mucho más sensible en el sentido de ser herida, ¿no? Y mi padre, con una racionalidad y con una visión fría de la existencia, que era un contrapeso importante. Y los dos le dan una gran importancia a la formación. Es decir, yo podía hacer lo que quisiera siempre que me formara y siempre que estudiara. Entonces, primero, vamos a ver, cuando eres muy pequeñita, el hecho de manejar bien el lenguaje, de ser como yo era, se refleja en las notas. Por lo tanto, va unido. El gran problema es cuando llegas a la adolescencia o la preadolescencia y surge la vocación. Y ellos no sabían ni tenían los medios para ayudarme a ser escritora. Yo en torno a los 14, 15 años ya dije que me gustaría dedicarme a escribir. Ellos no sabían ni siquiera por dónde empezar. Me podían ayudar a llegar a la universidad, pero no más allá. Nosotros no provenimos de una familia acomodada, ni burguesa, ni con ningún tipo de conexión, ni con mundos editoriales, ni periodísticos. Entonces, en ese sentido, lo que podían decirme era, pero por lo menos escribe todo lo que quieras, pero ten una formación convencional para tener un plan B. Porque ya había un momento en el que, por mucho que razonaran conmigo, por mucho que me dijeran que escribir era arriesgado, no iban a poder contra ellos. Era evidente que era una vocación. Y, por supuesto, veían que yo escribía mejor que el resto, pero no sabían hasta qué punto. Yo tampoco lo sabía. No sabía hasta qué punto eso podía ser una forma de vida. Mi hermana mayor, que ya era universitaria cuando yo era adolescente, sirvió en ese sentido de un contrapeso y de un juicio muy importante, ¿no? Ella además ha cursado 3 carreras, ha sido una mujer también muy creativa y ha permitido ser un referente constante en ese aspecto. Y luego mis padres, en muchas ocasiones, su labor educativa ha sido contenerme, ha sido limar todos esos excesos. Es decir, yo tenía altibajos emocionales como todos los niños, pero multiplicados. Tenía una extraversión y una capacidad de comunicación que había también que controlar para que yo pudiera tener una vida bien integrada y equilibrada, ¿no? Y también sabían lo que tenían en casa. Entonces, en muchas ocasiones, mi madre me miraba y me decía, pero ¿por qué tienes que llamar tanto la atención? Hija, yo no sé si contigo lo hemos hecho bien. Y claro, en su momento obviamente era muy frustrante, pero ahora miro hacia atrás y digo,
me ayudó mucho más ese freno, ¿no?, de lo que hubiera podido imaginar. Porque en mi caso, el impulso inicial, el impulso de la inercia de continuar hacia adelante, me hubiera podido desbordar, me hubiera podido despistar mucho. Era poco organizada, era poco constante, era poco... Joven, ¿no? Las herramientas que tienes ahora no son las mismas, claro. Sí. No, claro, pero por ejemplo yo sí que lo era, ni mucho, y constantes y tenaces. Y entonces, no solamente con el ejemplo, sino también señalando que esa parte me faltaba, a mí me ha venido muy bien. Es decir, no voy a decir que cualquiera puede tener un éxito temprano, pero mucha gente que ha tenido un éxito temprano no ha sabido después convivir con esa visibilidad, no ha sabido procesarlo. Entonces, para mí, el haberme enseñado a frustrarme desde que era jovencita y el tener esa visión de no te confíes, no te creas demasiado lista, no te creas demasiado buena. Eres buena, pero no eres la mejor. No tienes por qué ser la mejor a no ser que lo demuestres. Entonces, eso me sirvió, como digo, en su momento era muy frustrante, era, no me entendéis, no me apoyáis. Una gran presión también por otro lado, mucha gente igual no la soporta y abandona simplemente por esa presión también ejercida por los padres. Es que, ¿cuál es la justa medida? Eso, ¿no? Eso lo tenían que saber ellos. Ellos sabían hasta qué punto exigirme y hasta qué punto más o menos dejarme libre. Y la exigencia ha sido siempre muy alta en mi familia. Y luego la he incorporado yo a mi propio sistema. De hecho, tuve que bajar el nivel hace unos años porque me estaba llevando hacia un extremo de infelicidad y de no encontrarme a gusto ni conmigo ni con el entorno. Pero es algo que también está muy imbuido en mi carácter, ¿no? Como los propios cambios de humor, como una tendencia depresiva. Eso ya no tiene que ver, es mi herencia familiar, pero no tiene que ver con mis padres, tiene que ver con mi genética. No puedo hacerles responsables a ellos de eso, ¿no? ¿No? Y que está muy bien que lo asimiles, que lo asumas, o sea, que lo sabes y entonces convives con ello y incluso me imagino que aprovecharás ciertos momentos, ¿no? Porque puede tener cosas muy positivas. Sí. Ellos hicieron, y lo puedo decir ahora con cierta objetividad, ¿no?, y que siguen vivos por suerte y puedo decírselo, hicieron una labor muy delicada y muy difícil conmigo. Porque sin ser una niña conflictiva, no era fácil manejarse con un carácter como el mío. Y según además yo voy haciéndome mayor, valoro más las dificultades a las que se enfrentaban. Y ese difícil equilibrio, como te digo, ¿no?, que hicieron de una forma común, ¿no?, y yo creo que de una manera intuitiva muy bien llevada. Yo no sería capaz, en modo alguno, no sería capaz. No. De todas maneras, cuando analizamos aquí las vías creativas, ¿no?, de los invitados que pasan por este podcast, claro, vemos que, bueno, sí hay una vocación, pero lo que estábamos hablando antes, luego es difícil ir gestionándolo e ir haciéndole crecer poco a poco, porque la creatividad también puede depender mucho del estado, de muchos factores externos. Entonces, tú, desde luego, has demostrado que esa creatividad puede ampliarse y puedes seguir haciendo un montón de cosas, ¿no? Porque yo te descubrí con Melocotones heladas, con Irlanda, bueno, pues hace ya muchísimos años. Y te he seguido, iba a decir que he seguido siguiendo, pero no, pero he seguido tus pasos pues a través de las redes sociales, has seguido haciendo un montón de cosas que no solamente te han mantenido ahí como escritora, que por supuesto, haría más, sino has ido ampliando esas metas, me imagino que por una necesidad tuya. ¿Cómo planteas, o sea, cómo llegas a todo eso, no? De hecho, una de las dudas que tengo siempre con mi mano derecha, con Mica Jiménez, que es quien ha estado en mi empresa primero y después a mi lado durante más de 15 años, es, ¿comunicamos bien todo lo que yo hago? Es decir, ¿llega a la gente esa diversidad, esa especie de multiplicidad, dispersión, llámalo como quieras? Desde multicreatividad a dispersión hay mucho rango, ¿no? O sea, lo estamos haciendo bien. Y mi gran preocupación es el que eso se perciba de una forma coherente y no únicamente como distintas, ¿sabes? Como distintas, en Euskadi decimos que te dan venadas. Es decir, que en un momento determinado te dejas llevar por un impulso y ese impulso lo sigues y aupalerandio, ¿sabes? Ahí, es decir, vamos siguiendo nuestro instinto sin más. Yo siempre estoy muy preocupada por esa idea de coherencia, de que todos esos distintos aspectos nacen y tienen un origen común.
Y ese origen común tiene que ver con mis propias pulsiones, mis propias preocupaciones, acaban y terminan en mi obra literaria, pero tienen otro tipo de aspectos. Es una opción. Yo no creo que sea ni mejor ni peor que centrar toda tu creatividad en un único foco. Lo mío puede ser más deslumbrante, pero lo cierto es que te desgastas de una manera enorme y muchas veces para conseguir menos objetivos o menos resultados que si toda esa atención la enfocas únicamente en un objetivo. ¿Qué ocurre? Soy incapaz de centrarme en un único objetivo, hay que asumirlo. Esto es lo que te iba a decir, al final se trata de necesidad, o sea, al final se trata, ¿no?, de una de cubrir esa necesidad de crear, porque ojalá pudiéramos solamente hacer una cosa, hacerla bien y ya está, pero hay personas que, oye, que eso es expansivo, es a Claro. otros niveles también. Pero lo que estabas diciendo era muy interesante porque es verdad que la coherencia es importante y nosotros, los espectadores, el público, en realidad tampoco estamos muy acostumbrados a que una escritora de tu nivel pues también pueda ser capaz de crear un perfume. Pero eso dónde se ha visto, eso dónde está. Pero precisamente por eso, de ahí esa vida creativa tuya distinta, que te hace ser pues, diferente a los demás, pero que a ti por lo que veo te preocupa que esa ser diferente a los demás no sea dirigirse hacia otro lado. Pero a mí, como público tuyo y admiradora tuya, me deja absolutamente deslumbrada, porque me parece que hay una capacidad de trabajo detrás y unas ganas por hacer cosas y también uno sentir producto y sentir que puede hacer, ¿no?, lo que uno sueña o cree, pues tiene que ser maravilloso, pero no estamos acostumbrados. Sí, hay una tozudez y una imposibilidad de creerme que yo no pueda hacer algo que quiera hacer. Y hay incluso una visión de cierta rebeldía, de cierta oposición frente al mundo. ¿Me estás diciendo que yo no puedo? Ya, ¿Por qué? No, que yo no puedo, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y de hecho eso, por ejemplo, es un mensaje que mi madre me inculcó muy a menudo, ¿no? Y mi padre también, a su manera. Los dos me decían, tú tienes capacidad de sobra para hacer lo que quieras. Lo que te va a faltar es la constancia para hacerlo. Lo que te va a faltar es dejar de ser tan vaga y poner esa energía en funcionamiento. Mi madre me decía, hija, tú puedes llegar a donde quieras, que eso es otra manera de decir lo mismo. Entonces, yo siempre he tenido ese apoyo y esa convicción de que, claro, con los años ves que todo lo que quieras no, pero gran parte de lo que deseas sí puedes hacerlo. Y lo puedes hacer fundando o refundando las normas que te impiden hacerlo si no te dejan. Rompiendo prejuicios o enfocándolo por otro lado o buscando financiación por otra parte, si la convencional o si la habitual no, o la tuya misma, ¿no? Tus ingresos no lo permiten. Es decir, si hay un objetivo determinado y ese objetivo es relativamente sensato y además está la pasión, nadie se me va a poner por delante. Ya me pondré yo, ya se pondrá el tiempo, ya se pondrá la vida, pero una persona o un prejuicio o un no puedo en modo alguno. Y en ese sentido, como te digo, hay un espíritu muy rebelde en mí, por mucho que mucha gente me tenga identificado con alguien más pacífico o más tranquila o, como digo, más de otra manera, ¿no? Hay una imposibilidad de atenerme a normas que no fije yo. Y dentro de esas normas están siempre las creativas. Entonces, el hecho de crear un perfume, para mí, el tema de la naturaleza, sobre todo de las flores, ¿no? El lenguaje de las flores, la idea de jardín, contrapuesta a la idea de biblioteca. Para mí, para ser feliz, necesito una biblioteca y necesito un jardín, ¿no? Han estado siempre muy unidas. Y cuando cumplí los 20 años de publicación, de la primera publicación de la novela Irlanda, lo que deseaba era compartir eso. Podía hacer una reedición, de hecho se hizo una reedición del libro, pero ¿qué faltaba? Pues faltaba unir en un pack, en un único espacio, la palabra y la flor. Y ahí surgió Floral. Floral es una novela, una novela corta, un relato en el que yo hablo de algo muy similar a Irlanda, pero desde la perspectiva ya de los 20 años pasados, unido a un perfume, que elaboré con la ayuda de un nariz prestigiosísimo, que fue quien finalmente elaboró el perfume. Yo escogí las notas, di mi opinión, le conté qué quería conseguir con ese perfume y de ahí surge Floral y después Floral Fresca. A su vez, es una posibilidad
de contar de otra manera el mundo narrativo que está en mi cabeza y que se expresa sobre todo con palabras, pero no únicamente con palabras. Y ahí es donde, por ejemplo, la fotografía o la música o la propia indumentaria, ¿no? La posibilidad de expresarte también en el gesto, en el teatro, han cobrado importancia. Por eso te hablo de que todo esto, para mí todo está relacionado. Sí, sí, totalmente. ¿Y cómo es tu día a día? Quiero decir, en nivel como escritora, cuando tú tienes que preparar una novela, porque ahora estás de estreno, pues los pasos de Jane Con Austen, un ensayo, sí. un ensayo, Eh, perdón, ah. bueno, estás de estreno, ¿cómo has preparado este trabajo? ¿Cómo lo preparas? Porque al final yo estaba leyendo, bueno, pues, no sé si a la gente le suena la vida de Jane Austen o cómo llegas tú a la vida de Jane Austen. Mira, Arancha, no tiene nada que ver el mito acerca del cómo un escritor trabaja o vive, que generalmente ha sido transmitido a través de películas y a través de series, con el día a día de un escritor profesional como es mi caso, es decir, de alguien que vive de este oficio. Muchísimos escritores Sobre todo del lo que mundo. quiero es hablar de la superdisciplina que tenéis, ¿verdad? Bueno, ahí hay de todo, ¿eh? Tiene gente que no es muy disciplinada y gente que sí. Ten en cuenta una cosa, la mayor parte, hay un número muy importante de escritores de una gran calidad que compaginan ser escritores con otro oficio o con otro trabajo, desde abogados a médicos, a amas de casa, el escritor que puede dedicar su tiempo únicamente a crear, como es mi caso, es muy escaso en España y obedece a múltiples razones, pero principalmente, bueno, pues el número de ventas del libro, ¿no? Es algo que parte de ahí. Entonces, en mi caso, llevo muchos años en que mis rutinas se han ido más o menos asentando y son rutinas de épocas, no de día a día. Es decir, hay una época en la que estoy escribiendo que se parece más o menos a la de hace 2 años cuando estaba escribiendo un proyecto diferente. O que se va a repetir dentro de 6 meses porque me meto en infantil. O que... Entonces, no tiene nada que ver, por mucho que los lectores crean que sí, escribir una novela con escribir un ensayo. Un ensayo se parece en cierta medida a la formulación de una tesis o de un trabajo de fin de máster, por si tenemos oyentes que en estos momentos se pueden hacer a la idea. Una novela tiene que ver con eso, multiplicado por la creatividad, multiplicado por la idea de crear una obra de arte que perdure en el tiempo. Y todos los proyectos que puedan estar asociados o que deriven de la novela, como pueden ser las conferencias o en mi caso, por ejemplo, los cursos de formación. A mí me interesa mucho formar a la gente, me interesa mucho tener un tejido sólido, cultural, literario. O, por ejemplo, la divulgación cultural, que para mí es una pieza clave, ¿no? No solamente la literaria, la de bellas artes, la de historia, la de ciencia, ¿no? Todo eso tiene que encontrar un engranaje. Para mí es muy natural porque una vez que he leído algo, lo que quiero es compartirlo. Ahí se hace la divulgación. Luego quiero estudiarlo y ahí llega la parte académica. Y luego quiero incorporarlo en mi obra. Y ahí muchas veces acaba Jane Austen convirtiéndose en parte esencial de mi obra creativa a través de un ensayo y a través de conferencias y de programas de radio. Entonces, todo surge de la pasión y de la afinidad por un tema, una época, un personaje, y a partir de ahí todo lo demás se va estructurando en mi caso. Disciplina. Bueno, yo me conozco y sé que trabajo mejor alternando 2 o 3 trabajos que centrado solamente en uno. Otra gente no, empieza y acaba. Yo tengo una vida que era muy agitada y muy interrumpida por viajes hasta hace un año y que por circunstancias obvias en los últimos meses se ha visto muy afectada y por lo tanto he tenido que encontrar mis huecos. Dentro de esos huecos ha estado la comunicación, por ejemplo, con los seguidores de redes sociales. Interrumpir las conferencias no significa que interrumpamos la comunicación. Y luego he tenido la gran ventaja de que la capacidad de crear y la capacidad de elaborar mundos propios, incluso un trabajo propio, en mi caso está aquí. No necesito un lugar de trabajo, no necesito la compañía de otros. Entonces, en una situación como la que hemos vivido, es una enorme ventaja. Estar acostumbrada a la soledad, al trabajo solitario, al trabajo a largo plazo. Pero en el día a día, en mi caso, influye mucho cuáles son los compromisos ya adquiridos
Ahora, por ejemplo, estamos en promoción. Claro, eso por es lo lo que te iba a tanto, decir. Tienes unas fechas. Tú imagínate que en muchos años no sé, no te inspira nada en concreto como para poder escribir y trabajar sobre algo. no, eso es imposible. Tienes esa obligación, hay gente que tiene obligación, ¿no? No tiene por qué ser en la escritura, pero pueden ser en otros ámbitos, ¿no? De la cultura, pero eso a mí me parece terrible porque creo que lo mata. Entonces, poder ser libre para elegir y fijar fechas para publicar cuando uno quiere, pues creo que es una ventaja. Eso te sucede, porque como estabas Pero diciendo, ten en cuenta una cosa, Arantxa. Frente a la idea común de la inspiración y de algo que te evoque o que te inspire, yo contrapondría otra idea, que es la del gusto y la afición. eso es. Entonces, la inspiración existe y son pequeños ramalazos que vienen o que van y que sirven como una especie de impulso eléctrico para continuar adelante. Pero sobre todo en novela, cuando estamos hablando de narrativa, la inspiración es muy relativa. Cuando te embarcas en un proyecto, tienes que asegurarte de que te guste lo suficiente como para dedicarle varios años. Eso pasa en muchos trabajos. Y en este caso es importante. Y tienes que estar preparada también para entender que habrá altibajos. Y que esos altibajos, en mi caso, se contraponen o se compensan con vamos a meternos en cualquier otro proyecto, ¿no? Voy a hacer un álbum ilustrado para niños. No, tienes que Voy a terminar. ponerme en audio, ¿no? Entonces, en el momento en el que he perdido cierta orientación, estoy cansada, llega ese proceso del burning out, ¿no? De una sensación ya de hartazgo, no pasa nada porque tengo otro proyecto a medias y tengo otro por acabar. Siempre estoy empezando uno, a medias con otro y acabando otro. Yo funciono bien así. Entonces, como te digo, esa inspiración es muy relativa. De pronto se cruza una idea interesante que no siempre es propia. En una ocasión comienzas a trabajar con alguien muy creativo y formas un proyecto en común. Es lo que a mí me ha ocurrido, por ejemplo, con Fernando Marías con Esta noche moriremos, que es un proyecto teatral que surge a su vez de un libro que él había editado, en el que yo participaba como autora, y encuentras espíritus afines. O es lo que me ha pasado cuando he trabajado con ilustradoras o con ilustradores. Entonces, la creatividad, como decía antes, no es una llama que emana de ti y se acaba en ti, es un incendio. Cuanto más en contacto estés con gente creativa, de áreas lo más diversas posible, mejor. Y ahí es donde muchas veces yo también aprendo fórmulas o sistematización. Si no me hubiera acercado al guión, entendería menos la trama. Si no me hubiera acercado al lenguaje visual, por ejemplo, gran parte de lo que hago en redes sociales no tendría ahora sentido, o sería posiblemente más gris. Y para mí, como te digo, no hay una posibilidad, puede haber un agotamiento físico o psicológico, pero no hay una posibilidad de, ay, es que he perdido la inspiración. ¿Cómo? Mira alrededor, hay 100.000 cosas más. Y repito, en ocasiones no tienes ganas de nada. Bueno, no pasa nada, lee. No pasa nada, pon una película, pon una serie, da un paseo, aprende algo nuevo, métete en otro terreno o sencillamente descansa. Si hay una confianza, repito, yo he pasado y sé lo que es estar deprimida y en un proceso de apatía o en un proceso de depresión resulta muy difícil pensar que las cosas volverán a ser como antes, pero la mayor parte de las veces vuelven a ser como antes. Incluso en esos altibajos emocionales que no llegan a ser algo grave, hay que confiar en el proceso, confiar en ti misma, confiar en la vida, confiar en lo que ya has hecho, confiar en lo que vendrá, pedir ayuda de vez en cuando. Estoy perdida, ¿cómo ves esto? ¿No? Y en mi caso eso ha sido muy, muy provechoso, aunque escribir sigue siendo un oficio solitario y la responsabilidad recae sobre mí. Pero, por ejemplo, fíjate, estaba hablando antes de la divulgación, que se puede hacer de muchas maneras. Ahí es donde muchas veces yo encuentro una fórmula de comprobar si voy por el buen camino. Si un tema que a mí me gusta logra contagiarse a otros que no tienen ni idea, que a lo mejor ni siquiera les gusta leer, que lo que les gusta es acudir a una conferencia o que tengas un directo y que durante una hora los tengas entretenidos. Pero hay una chispa, de pronto dices, por aquí voy bien. Y esto que a mí me encantaba, o he pinchado. No le interesa ni a las lechugas, pues ¿qué se le va a hacer? Cultívalo de una manera privada o déjalo para tu legado posterior o busca frikis como tú a los que le gusten lo mismo. Entonces, sobre la creatividad, como bien sabes, hay muchísimos prejuicios, hay mucha idealización. Para mí es algo mucho más cotidiano y tiene mucho que ver con... Ya vives con ella. Sí, sí.
Sí, pero es que todo el mundo vive con ella en cierta medida. Yo soy de las que piensan así, de hecho. Eso no significa que todo Hay el que mundo... abrir la puerta. Hay que abrir la puerta. Claro, eso no significa que todo el mundo pueda ser artista, ¿no? Es decir, que esa creatividad tenga que ser la creatividad visual, convencional, artística que muchas veces hemos asociado. La creatividad en la solución de problemas o en la gestión de equipos, por ejemplo, que tiene mucho de una mentalidad casi de ingeniero, ¿no? De estructura totalmente distinta a la artística y que no se contrapone tampoco a la artística, a mí me parece una maravilla. La creatividad diaria de gestión, la gestión de recursos, por ejemplo, que la tiene cualquier persona que sepa llevar bien una casa y que es dificilísima. La capacidad de entretener, de divertir, de adaptarse, todo eso conlleva una creatividad que es menos vistosa, pero igualmente útil. Ahora se habla mucho de las inteligencias, ¿no? Durante mucho tiempo la inteligencia era la capacidad de memorizar o el genio abstracto. Yo hablaría también ahora de las creatividades, aunque sea tirar piedras contra mi tejado, porque a mí me vendría muy bien que me idealizaran. Me vendría muy bien que pensaran que soy un ser superior, delicado, ideal, pero no lo soy. Sería vivir una mentira y sería además construir una serie de prejuicios con los que no estoy en absoluto conforme, ¿no? Si nadie cuenta la verdad, si nadie cuenta el momento de frustración, de dolor, de oscuridad que tiene también la creatividad, de inestabilidad, de fracaso, de volver a empezar, de agotamiento, tampoco estamos siendo justos. Pero si eso lo conviertes en la desesperación idealizada de la creatividad, tampoco lo estamos siendo. Si no hablamos del deleite de crear algo nuevo, no estamos contando la verdad. Pero si solo nos centramos en ese momento de placer, olvidamos la disciplina de la que tú hablabas antes, la constancia, los proyectos inacabados. Como de un proyecto inacabado, años más tarde surgen 3 o 2 que sí que van a cristalizar. Y a mí eso me parece muchísimo más apasionante que la idealización dorada y unicorniana, arcoirisiana de la creatividad. ¿Y cómo afrontas el futuro? O sea, porque al final con esta mente tan abierta, tan amplia en cuanto a posibilidades, ¿cómo te ves tú? Esta es la típica pregunta, pero en realidad es más profunda de lo que parece, que es ¿cómo te ves en los próximos años? Porque es una pregunta difícil. La vida cambia, bueno, ya lo hemos visto, cambia muchísimo y en realidad tiene más chicha de lo que la gente se cree, porque no es, sí, es una pregunta manida, sí, pero que da mucho de sí. Entonces, dentro de todo tu campo creativo, o en los próximos años, ¿cómo ves tú? ¿Dónde estará Estudio Freire? En 10 años tendré 55 aproximadamente. Enfrento una época muy complicada en cuanto a la visibilidad de la mujer, que de mi Bueno, edad a los... eso es para un podcast aparte, yo creo, Sí, fíjate. exactamente. Pero sé por dónde Que, vas. Sí, sí. que de aquí a los siguientes 10 años, para la mayor parte de las mujeres cae en picado. Las mujeres que nos dedicamos a un trabajo intelectual o creativo, a veces nos libramos de ello porque no hay una dependencia tan grande de lo físico, pero aún así, esas voces desaparecen. Entonces, mi interés durante los siguientes 10 años se va a centrar, y lo sé porque ya lo veo muy claro, en profundizar en mi conocimiento y en el estudio. Es decir, en 10 años quiero tener algo sólido que decir y que aportar desde una edad en la que no hay excusa ya para no decir algo interesante. La juventud tiene sus excusas y además aporta esa especie de brillantez. La primera madurez tiene otro tipo de ocupaciones, pero con 55 años a mí me gustaría tener un pensamiento y una obra sólida que ofrecer y que compartir. Y eso no se construye de la nada. O sea, si yo quiero convertirme en un referente, esto es muy ambicioso, pero es la carta a los Reyes Magos, ¿no? Si yo me quiero convertir en un referente, por ejemplo, en determinados aspectos como los literarios o los académicos, necesitaré esforzarme mucho, necesitaré trabajar mucho, estudiar mucho. Necesitaré comprender el mundo desde unas perspectivas muy diferentes a las que tengo ahora. Y eso no se va a generar por ósmosis. Al contrario, estamos en una sociedad cada vez más banal, más superficial, más rápida.
Yo quiero ahondar en el pensamiento humano. Quiero meterme a fondo con todo aquello que la historia, la filosofía, Occidente en general, a través del arte, nos ha enseñado. Siempre me ha interesado, pero ahora es el momento en el que ya siento que puedo centrarme. Me quiero, y esto te sonará una tontería, igual, me quiero ir preparando para la vejez. Y quiero tener una vejez que sea creativa y que sea interesante y que sea sólida. Igual me quedo en medio. No sabemos qué va a pasar mañana. Pero mi objetivo sería ese. Y estoy además muy obsesionada con una idea que es la de envejecer con gracia, de una manera digna, de una manera honesta frente a los demás, ¿no? Y ahí tiene que ir, por supuesto, la salud, pero tiene que ir la claridad de pensamiento y la lucidez e incorporar cada vez una serie de valores más sólidos. Entonces, esta es la teoría. En la práctica, ¿dónde querría estar? Me gustaría haber empezado, ya empecé hace un par de años, ¿no? Pero obtener premios de reconocimiento, no ya una obra concreta, sino de reconocimiento, premios de un tipo vital. ¿Por qué hablo de esos premios? No por vanidad, sino porque la figura, principalmente de las mujeres, se construye a través de ese reconocimiento ajeno. El mío ya veré si lo tengo o no. Querría no haber desaparecido. Querría continuar escribiendo, publicando, hablando, siendo vista, siendo percibida. Y nuevamente, tampoco es por una cuestión de narcisismo ni de coquetería. En el momento en el que no te ven como persona y más aún como mujer, desapareces. Las escritoras hemos pecado, creo yo, muchas veces de timidez a la hora de no imponer nuestra presencia, solamente nuestra voz. Y creo que mi generación romperá, ya otras pioneras lo han hecho, pero romperá definitivamente con eso. Aspiro a una independencia de pensamiento también mayor. ¿Qué significará eso? Que posiblemente pueda proponer proyectos más grandes, mayores, más ambiciosos. Y ahí espero contar con la administración pública y con las empresas privadas. Y espero que todo eso que nos ofrece la tecnología y que todavía no podemos ni soñar, sea capaz de comprenderlo y de integrarlo en mi obra. La inteligencia artificial, la realidad aumentada, todo lo que nos va a permitir ser más creativos, integrarlo dentro de lo que yo hago, quizás no de mi obra literaria, pero sí de lo que yo hago y entenderlo, ser capaz de ver el futuro. Y yo creo que eso es lo más sincero que te puedo decir. Como ves, son metas, son metáforas. No, son metas, pero me encanta porque de verdad que bueno, es que te escucharía horas y horas y horas y horas porque eres muy inspiradora, Espido. Y me encanta porque eres honesta y transmites las ideas de una manera muy, muy, muy clara. O sea, es una maravilla, de verdad, ¿eh? Y escuchamos parte ya. Pero Muchísimas gracias. la honestidad, es la honestidad y desde el punto de vista de la mujer, como hablas, respeto mucho esas ideas, las comparto y creo que nosotras mismas tenemos que hacer una labor mayor, o sea, tú y yo, todas las mujeres, quiero decir, una labor mayor en ese aspecto. Creo que se habla poco. O sea que vamos a por ello. Me encanta, me encanta. Estoy totalmente de acuerdo. En muchas ocasiones nuestra energía se pierde en luchas colectivas, que deben estar, pero también hay una generación más joven y con una enorme energía que puede tomar ese relevo y que a lo mejor además está más adaptada al mundo contemporáneo y a las necesidades del mundo contemporáneo. La otra gran parte de nuestra energía se nos va a sobrevivir a título individual. Tú en tu puesto de trabajo, yo en el mío, frente a la familia, frente a el conflicto con el aspecto físico, frente a complejos, miedos, visibilidades. Y en medio de todo eso, perdemos algo que yo creo que es esencial para cualquier ser humano, que tiene que ver con lo que ahora se ha llamado el empoderamiento, pero a mí me parece una palabra relativamente cursi, ¿no? Es decir, tiene que ver con tu poder y tu presencia como ser humano, que en el caso de la mayor parte de las mujeres además tiene la dificultad específica de ser mujer y de percibirte como mujer. Los hombres tendrán las suyas, que se las arreglen. Yo tengo la mía y bastante tengo con ella, ¿no? Entonces, frente a eso, que para mí es esencial, marca mi obra y marca cómo me enfrento yo al mundo, necesito unas respuestas. Y esas respuestas van a ir más allá de dónde estaremos las mujeres y dónde estaré yo, Espido. Como profesional, ¿dónde quiero estar? ¿Qué quiero obtener? ¿Qué respeto? ¿Qué mirada? ¿Qué ruptura de roles o de tópicos? ¿Qué quiero hacer? Y ahí estoy de acuerdo contigo en que todavía queda mucho por hacer, que se hará, además, se va a continuar haciendo y que además es imparable. Porque las necesidades y los conflictos que tenían las generaciones anteriores ya se han encargado y ya estoy resolviendo y de abrirnos ese camino. El nuestro tiene que ser trabajar en otro tipo de aspectos.
Y yo creo que la visibilidad, por ejemplo, el ser tomadas en serio en según qué aspectos que no sean únicamente los profesionales, sino que sea el de la opinión, el de la visión del mundo, las prioridades. Es algo en lo que nos queda todavía por hacer. Nos quedan 20 o 30 años muy duros todavía por continuar trabajando en ello. Que serán más o menos los de mi vida, ¿no? 30 años más. Hombre, Deseando, los escritores a veces con 80 y 90 pueden continuar en activo, ¿no? Pero bueno, raras veces a los 90 se realiza una obra extraordinaria. Entonces quedan unos añitos. pues me encanta. Te escucharía horas. De verdad que ha sido un honor, es un privilegio El mío. tenerte. Y nada, te sigo, vamos, donde haga falta. Y, Gracias, y Arantxa. espero escuchar muchas cosas y tener Espido Freire para Un muchísimos rato. años, porque es Haré todo necesario. lo posible. Así que Muchísimas gracias, Arantxa. Hasta cuando quieras. muchísimas gracias a ti.